Hacer un pequeño repaso con este PPT que tengo sobre algunas de las cosas que habíamos visto ya. Particularmente, les había dado algunas definiciones de la sociedad anónima, hicimos críticas a cómo esta está definida en la ley de sociedad anónima y les había mencionado que con anterioridad la sociedad anónima se encontraba definida en el mismo Código de Comercio, como aparece aquí en el PPT que les estoy indicando. Y bienvenida a las que van entrando ahora. Y el antiguo Código de Comercio definía la sociedad anónima como una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, suministrado por accionistas responsables, solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de la empresa en el artículo 424 del Código de Comercio. Esto nosotros sabemos que la ley 18.046 la modificó y la normativa establece la definición que nosotros ya hemos revisado en clases y que hemos hecho varias críticas al respecto. Entre ellas, las críticas que nosotros podemos hacer a esta definición que nos da la ley de sociedades anónimas, particularmente tiene que ver con que se trata de una forma asociativa, no de personas, sino de capitales, que es algo que nosotros habíamos revisado, que lo distingue con las sociedades de personas que nosotros hemos visto hasta ahora. Dijimos también que lo más importante en la definición de la sociedad anónima es la idea del patrimonio y particularmente de este fondo afectado a un fin estatutario dotado de personalidad jurídica. Y cuando veíamos la importancia de la personalidad jurídica en la sociedad anónima y en todas las otras sociedades que hemos revisado hasta ahora. Además, nosotros mencionamos que tenemos la idea de este patrimonio, que es un fondo afectado a un fin estatutario, pero además lo importante son los derechos asociados que nosotros entendimos. Estos derechos se traducen en las acciones que representan o podrían representar una fracción de este capital social. Si bien dijimos que el patrimonio de la sociedad anónima en particular, nosotros jamás podríamos decir que se divide o separa, ¿no? Y que la acción más bien es un bien mueble que nosotros podemos decir que tiene una representación física o una representación intelectual, que lo más importante es que involucra ciertos derechos. Entre estos derechos nosotros mencionamos los derechos políticos que involucran la acción, por ejemplo, el participar en la junta de accionistas con derecho a voto, y cuando hablábamos de los derechos a percibir, particularmente a recibir utilidades por parte de la sociedad anónima, cuando ésta puede durante el giro entregar utilidades a sus accionistas. Estos serían los derechos contenidos dentro de este bien mueble acción. Otra cosa más que nosotros podemos decir con respecto a esta sociedad o a este contrato de sociedad es que nosotros si lo queremos tratar de definir como un contrato, como lo hemos hecho con todas las sociedades hasta ahora, tendríamos que tratar de pensarlo o considerarlo el contrato de sociedad en el acto fundacional, es decir, cuando nosotros iniciamos la sociedad. Por lo tanto, y era algo que estudiábamos la clase el miércoles pasado, la relación que se da en la sociedad entre los accionistas no es entre ellos, sino entre cada uno de ellos y la sociedad. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No, profe. Ya, contigo. Estaba hablando de estos accionistas, les mencioné los derechos que tienen la acción, les mencioné también que la relación no se da entre los accionistas entre sí, como podría entenderse en una definición contractual, pero sí lo tenemos que entender con esta idea de la incorporación de estos accionistas a la sociedad, es decir, esta relación entre accionistas y sociedad. Esta incorporación de los accionistas se da, con lo que ya habíamos conversado en clases anteriores, con la suscripción de acciones, que nuevamente no se celebra entre accionistas, sino entre estos y la sociedad. Lo mismo le da este carácter especial a los accionistas dentro de la sociedad, de la entrada y salida de socios, que tampoco podemos entenderla como un acto colectivo, sino que es un acto bilateral entre el accionista y la sociedad y no el accionista con el resto de los accionistas.
Y esto, nosotros conversábamos también dentro de la clase pasada del día miércoles, se da una especie, o podríamos entenderlo como un acto bilateral, muy emparentado con la cesión de créditos, particularmente hablaríamos de la cesión de créditos de carácter nominativo, se menciona también aquí en esta PPT que yo les menciono o que les indico, que en otros países podrían darse también acciones a la orden o al portador, pero esa no es la son además, por su propia naturaleza, independiente de que igual vamos a estudiar en su momento las acciones, fácilmente cedibles, ¿no? A través de esta sesión de créditos. ¿Qué más les puedo mencionar aquí? Todo esto, en virtud de todos estos comentarios que hemos hecho ahora y que hicimos también durante la clase anterior, la definición que nosotros veíamos del artículo 1 de la ley 18.046, es decir, la ley de sociedades anónimas, adolece de muchos errores. Recuerden solamente para pensar de algunas de las cosas que hemos comentado, uno de los errores importantes de esta definición del artículo 1 es entender el grado de responsabilidad que podrían tener los socios por la responsabilidad de la sociedad. Conversábamos que en la sociedad anónima, a diferencia de otras sociedades, los accionistas jamás son responsables de lo que realiza la sociedad y por tanto no son responsables hasta el monto de sus aportes, sino que solamente yo les mencionaba que ellos tienen una especie de inversión en la sociedad anónima donde participan con la compra de acciones y esperan de vuelta de eso utilidades, pero en ningún caso responden por la persona jurídica sociedad anónima. Por eso se llama sociedad anónima. Además, este fondo de la sociedad no es común, pues es de la sociedad y más que un fondo, en muchas sociedades lo que permite es que se constituya incluso con bienes distintos al dinero, que lo revisamos en su momento es el artículo 15 de la Ley de Sociedades Anónimas, pero cuando decimos que son fondos distintos al dinero, decimos que siempre tienen que ser evaluados en dinero. Otro error es lo que les acabo de mencionar, está que los accionistas son responsables hasta el monto de sus aportes, porque en realidad nunca son responsables por lo que realiza la sociedad. Y cuando hablamos de las acciones, estas acciones en la sociedad anónima no son cuotas de capital, pues el modo de tener derechos dentro de esta sociedad o persona jurídica es particularmente a través de la suscripción de acciones. Nunca, y reitero la misma edad, la misma idea, perdón, nunca el capital de la sociedad anónima se va a fraccionar, ni siquiera idealmente. Las acciones son las participaciones y por tanto los derechos que cada accionista va a tener en esta sociedad. Por último, este fondo personalizado legalmente no es de actuación ilimitada, como en el caso de las personas naturales, sino que tiene un ámbito específico de actuación y particularmente definido en cuanto al objeto de la sociedad, y este caso de la sociedad anónima. La ley de sociedades anónimas, además, es particularmente estricta en exigir que al constituirse la sociedad o al modificarse esta, se exprese el o los objetos específicos de esta sociedad, según veíamos cuando revisamos el artículo 4 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sabemos también que cuando hablamos de sociedad anónima no hablamos de una definición de carácter unitaria. En Chile, nosotros, después de esta ley 20.382, sabemos que las sociedades anónimas se clasifican en abiertas, especiales y cerradas, siendo las cerradas, según veíamos la clase anterior, una, eh, una definición que tiene que ver con un concepto de carácter residual, es decir, que se entienden que son cerradas aquellas que no son abiertas ni especiales. El artículo 2 nos dice, de la Ley de Sociedades Anónimas, que son abiertas las sociedades que se inscriban voluntariamente, más bien por obligación legal hoy en día, dentro del registro que se lleva en este registro de valores, un registro que además lleva la CMF, conforme al artículo 5 de la Ley de Mercado de Valores. ¿Qué es lo que nosotros inscribimos cuando hablamos de esta sociedad anónima? Estos valores que son objetos de oferta pública, que pueden ser acciones, bonos y por tanto, para todo efecto legal, son sociedades anónimas abiertas. ¿Tienen alguna duda con lo que hemos revisado hasta ahora? No, profe, al menos por mi parte no tengo ninguna duda. Ya.
Las acciones de las sociedades anónimas que tengan 500 o más accionistas o al menos el 10% de su capital suscrito pertenezca a un mínimo de 100 accionistas, excluidas los que individualmente o a través de otras personas jurídicas participan en esta, no califican como abiertas por su apertura al ahorro público, sino por el número y atomización de sus accionistas. Las acciones emitidas por la sociedad anónima, que voluntariamente así lo solicitan o que por obligación legal deban ser registradas, nosotros las entendemos como una sociedad anónima abierta en Chile, que además se les indicaba recién y también en la clase anterior, se encuentran abiertamente fiscalizadas por la CMF, como así también otras instituciones como la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero, y especialmente fiscalizadas por el Servicio de Impuestos Internos y eventualmente, si estamos hablando de empresas del Estado, que tienen alta participación del Estado, como sociedades anónimas particulares con participación del Estado, también se encuentran fiscalizadas por el SEP. El SEP es el Servicio de Empresas Públicas de Chile. Es decir, abiertamente, muy, muy fiscalizadas cómo funcionan estas sociedades anónimas, abiertas. También les menciono algo que no aparece en el PPT, pero para que lo consideren, porque también aparece en el libro. Cuando nosotros hablamos de la sociedad anónima abierta, estamos hablando de aquella sociedad anónima que tiene grandes capitales y que son grandes empresas. Eso es la que diferencia probablemente la sociedad anónima de alguna sociedad anónima cerrada. La sociedad abierta de la cerrada. La cerrada, además, no pensemos que son exclusivamente o pequeñas empresas o muy pequeños capitales. Pueden ser grandes empresas, sociedades anónimas cerradas. Sin embargo, en general suelen ser empresas familiares y que por lo tanto se mantienen en cuanto a su control un poquito menos fiscalizado que la sociedad anónima abierta. Sin embargo, también funcionan con directorio y con toda la administración que establece la ley de sociedades anónimas. Sociedad anónima cerrada. Esta sociedad anónima cerrada puede sujetarse al régimen de esta sociedad anónima cerrada cuando no tiene más de 20 accionistas y no tiene acciones inscritas en el registro de este mercado de valores, o registro público de acciones o hace venta pública de acciones. Cuando nosotros hablamos de esta sociedad anónima cerrada, ellos, si bien se rigen por la ley de sociedades anónimas, no hacen venta pública de sus acciones. Por eso suelen coincidir con este concepto de empresas familiares que yo les mencionaba hace un ratito. Hay empresas muy grandes en Chile, particularmente productoras de vino, ganaderos o en el caso de venta de frutas y verduras, que suelen ser sociedades anónimas cerradas. Eventualmente podría ocurrir que una sociedad anónima cerrada eh, transite a convertirse en una sociedad anónima abierta. Esto se produce por el solo Ministerio de la Ley al reunirse las condiciones que definen a la sociedad anónima abierta. Y la ley se encarga de decirnos que los estatutos de aquellas cerradas que pasen abiertas quedan derogados de manera ipso facto en todos aquellos aspectos normativos que se opongan a lo que la ley determina como abiertas, sin perjuicio de la obligación de adecuar sus estatutos en la próxima modificación. Lo que busca este artículo de la Ley de Sociedades Anónimas es evitar que alguna perdón, anónima sí, que quiera evitar la fiscalización a la que son sometidas las sociedades anónimas abiertas por su tamaño, intente mantenerse como una sociedad anónima cerrada, por lo que de manera, por el solo Ministerio de la Ley, entiende que se configura como una sociedad anónima abierta. Y ante la eventualidad que esta sociedad anónima abierta quisiera ser cerrada, perdón, quisiera hacer valer sus estatutos pasados, indica que todo aquello que esté reglamentado en los estatutos de la sociedad anónima cerrada, que no tengan que ver con la reglamentación que establece la ley de sociedades anónimas abiertas, se entiende de manera meramente legal modificado. Aquí se adecue a la ley de sociedades anónimas abiertas. ¿Se entiende esta transformación de la sociedad anónima cerrada a la sociedad anónima abierta? Porque es un poquito más complejo que otras cosas que hemos visto. Profe, a mí no me quedó muy claro si lo podría repetir, por favor. Sí, puede ocurrir
que una sociedad anónima cerrada se transforme en una sociedad anónima abierta. Y esto puede ocurrir por solo ministerio de la ley. Cuando, por ejemplo, tenga más de 30 accionistas, quienes además pasen los límites legales que establece la ley en cuanto a los montos que maneja esta sociedad anónima cerrada. ¿Qué es lo que hace la ley? Cuando eso ocurre, solo por el ministerio de la ley entiende que se convierten en sociedades anónimas abiertas, pasan de cerradas a abiertas. Le decía además que eso lo hace para evitar la ley que alguna sociedad anónima, para evitar la fiscalización de la CMF, de la UAF, del Servicio de Empresas Públicas, del Servicio de Impuestos Internos, va y se convierte en una sociedad anónima abierta. Y les indico además que cuando eso ocurre, el reglamento que internamente tenía la sociedad anónima cerrada se entiende por el solo Ministerio de la Ley transformado a aquello que regula la ley de sociedades anónimas, en todo aquello que lo contradiga. ¿Se entiende un poquito más ahí? Sí, profe, gracias. Ya, continúo. De todas maneras, en el caso de la transformación, el directorio de la sociedad va a tener que solicitar la inscripción de esta sociedad en este registro de valores, particularmente en el plazo de 60 días contados desde que se produjo el hecho. ¿Alguien podría leerme el artículo 4 del Reglamento de Sociedades Anónimas? Debe ser una consulta. Dígame. Esos 60 días, perdón, son hábiles, ¿cierto? Sí. Gracias. ¿Alguien me puede leer el artículo 4 del Reglamento de las Sociedades Anónimas? ¿Reglamento de Sociedades Anónimas? Fernanda, ¿me lo puede leer? Sí, profe, que eso estaba buscando porque me apareció algo del Ministerio de Hacienda, pero no creo que sea ese. Es del 18.046, ¿verdad? No, es el Reglamento de Sociedades Anónimas. Aparece en el mismo código, de hecho. También lo estoy buscando. Es un instrumento que también se estudia cuando nosotros estudiamos sociedad anónima, el reglamento de la sociedad anónima. Creo que lo encontré. Dice el de la Constitución, la escritura de la Constitución. Ese es. Ah, ya. Artículo 4. En la escritura de constitución de una sociedad anónima especial o sujeta a la obtención de de una resolución que autorice su existencia y en sus juntas de accionistas que aprueben reformas de estatutos, se podrán conferir poderes para aceptar en nombre de la sociedad las modificaciones que indique la superintendencia y extender una escritura complementaria en que se consigne esas modificaciones. Ya, ¿se comprende este artículo? Yo creo que sí, ¿no? En la escritura de constitución de una sociedad anónima especial o sujeta a obtención de resolución que autorice su existencia o su junta de accionistas que apruebe la reforma de estatuto, se va a poder conferir este poder especial para aceptar en nombre de la sociedad las modificaciones que ésta determine. Ya, ¿qué más les puedo decir? Ya, ¿cuál es la diferencia? Porque nosotros ya hemos revisado las clasificaciones entre sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada, sociedad anónima especial. La diferencia entre una sociedad anónima abierta y cerrada no es el tamaño, y como decía hace un rato, y que existen en Chile y en el extranjero sociedades anónimas abiertas y cerradas enormes. Les mencionaba hace un ratito diversas
empresas nacionales que deciden ser cerradas y se mantienen en el negocio familiar son bastante grandes. Nosotros, ¿dónde vemos la línea divisoria entre unas y otras? Y tiene que ver en el financiamiento de esta, y es que en el caso de la sociedad anónima abierta, esta se financia por el fondo y proyecto y eventualmente puede acceder al crédito público, es decir, obtiene dinero, perdón, y capital a través de la suscripción de acciones en la sociedad anónima abierta, que además se venden en la bolsa de comercio. Y además podría obtener financiamiento en una sociedad anónima abierta por acceso al crédito. En cambio, cuando nosotros hablamos de la sociedad anónima cerrada, esta se financia con capitales de colocación privada. ¿Se entiende ese término o lo conocen el término capitales de colocación privada? ¿No, profe, qué es eso? El capital de colocación privada me refiero a capital o dinero de una determinada familia, de un determinado grupo, donde destinan ese fondo a esa producción en particular. O sea, yo estoy imaginando, por supuesto, si yo tuviera un gran capital, yo genero una sociedad anónima cerrada, tomo ese capital que me es propio y lo destino a ese negocio. A eso se refiere con capitales de colocación privada, los que por demás pueden ser súper, súper grandes. Para que no imaginen que cuando hablamos de sociedad anónima abierta y cerrada, las cerradas son siempre pequeños negocios. Pueden ser grandes negocios, pero quizá tienen pocos socios. Y todos esos socios son familiares. ¿Se entiende ahí? Creo que sí, todavía no me queda muy claro, pero es como, por ejemplo, se refiere así como tipo invertir, algo así. A ver, para que se los pueda explicar. Mire, el curso de directores que estoy tomando yo tengo compañeros en mi curso de directores que su familia tiene muchísimo, muchísimo capital. Ellos tienen negocios, por tanto, que son sociedades anónimas cerradas. Y, por ejemplo, cuando nos estaban haciendo clases sobre obtención de capital en una sociedad anónima, uno de mis compañeros, que tiene estas empresas familiares grandes, pensó que la manera más fácil de obtener dinero para generar su empresa es solicitándole a su familia que ponga fondos para esa empresa y no obtener líneas crediticias con bancos o instituciones financieras. ¿Por qué? Porque su familia tiene dinero para colocar ese dinero, para iniciar esa empresa. Por eso me habla de capital de colocación privada, es decir, yo tengo fondos suficientes para iniciar una sociedad anónima cerrada. No capto ni pido acciones de terceros. Cuando yo soy una sociedad anónima abierta y yo quiero aumentar capital, que es algo que nosotros hemos revisado entre comillas, yo podría, por ejemplo, generar un paquete de acciones donde lo que yo estoy buscando es que terceros compren acciones para yo tener más capital. O eventualmente voy y solicito inversión a un banco. Les pido que el banco me dé un crédito. Pero cuando yo hablo de colocación privada, hablo de capitales tan grandes familiares que ellos destinan, que ellos destinan ese capital propio a esta empresa. ¿Se entiende ahí? Ah, sí, ya lo entendí, ya lo entendí. Ya. O sea, de colocación Gracias. privada. Yo tengo Sí. tantos recursos que yo voy y pienso, o sea, y coloco este porcentaje de mi patrimonio en una empresa, en algún negocio X que yo pueda tener. Ya, esa es la diferencia que nosotros podemos ver entre esta sociedad anónima abierta y la sociedad anónima cerrada. Entonces, no es que el tamaño sea tanta la diferencia, sino más bien este capital. Cuando yo hablo de sociedad anónima cerrada, la sociedad anónima cerrada no vende acciones. No vende acciones a terceros para hacer o generar capital, sino que tiene esta colocación privada de capital. Y por eso le hablo más bien de empresas em, familiares en general. Ya. Nuevamente volviendo a las abiertas, que son las más importantes que nosotros podemos revisar, si bien les mencionaba que las cerradas en Chile también son muy importantes, particularmente por nuestro sistema económico y porque tenemos muchas familias que tienen esos recursos para tener colocación privada. Pero las sociedades anónimas abiertas son las que más nos interesan a nosotros. ¿Por qué? Las normas de la ley de sociedades anónimas, cuando hablan de las sociedades anónimas abiertas,
tienden a proteger a estos inversionistas, estos accionistas que compran acciones para participar de la sociedad. Yo les decía en clases anteriores que los accionistas tienen derechos que se derivan de estas acciones que ellos compran en la sociedad. Una de estas derechos que ellos tienen, por ejemplo, es el percibir utilidades y otro es el participar en las juntas de accionistas con derecho a voto. Por esta misma naturaleza, nosotros sabemos que en la sociedad anónima abierta, nosotros tenemos socios controladores de la sociedad. Yo les mencionaba algunos ejemplos en clases anteriores donde tenemos un accionista que probablemente tiene tantas acciones en la sociedad, probablemente más de un 30% de acciones en la sociedad, que permiten que pueda tomar decisiones por ella. ¿Por qué? Porque la junta de accionistas tiene más peso que otros accionistas. Por la misma forma o por esta forma en que son las sociedades anónimas abiertas, la ley de sociedades anónimas y el reglamento de la ley de sociedades anónimas establecen normas que tienden a proteger a los inversionistas no controladores, a estos que son más bien minoritarios en su participación. ¿Por qué? Porque estos inversionistas minoritarios en general no son administradores y además en general solamente van a poder escoger a un director o como máximo 3 directores. Yo les mencionaba en clases anteriores que el socio controlador probablemente va a nombrar a la mayor cantidad de los directores quienes son quienes toman las decisiones en una sociedad anónima abierta. Sin embargo, la ley de sociedades anónimas creó la institución de estos directores independientes y cuando hablábamos de sociedades anónimas abiertas grandes, encontramos a un máximo de 3 directores independientes, quienes además se les establece una especial comité, que yo les mencionaba que era el comité de directores, quienes además son un comité auditor dentro de la sociedad anónima abierta. Es decir, se trata de generar algún sistema de contrapeso para poder representar y poder proteger el interés de aquellos que no tienen control sobre la sociedad anónima abierta. También les mencionaba que puede ser que algo que no menciona el PPT aquí, pero que yo se los he mencionado en clases anteriores, que los directores, las y los directores, dentro de su gestión del directorio, no lo hacen en representación de quien los ha escogido, sino que lo hacen en lo que se llama la protección del patrimonio social. Y lo hacen también en protección de todos los accionistas, sea quienes lo hayan escogido o quienes no lo hayan escogido. Para ello, la ley establece una verdadera responsabilidad de carácter fiduciaria para los directores con respecto a los accionistas de la sociedad y con el patrimonio de la sociedad, llegando incluso a posibilitar que puedan responder los directores con su propio patrimonio cuando gestionan no teniendo en mente el mejor interés de la sociedad. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, profe. No, profe, Yo- ninguna duda. Ya, si yo les preguntara, ¿de qué forma la ley de sociedades anónimas protege a los accionistas que tienen una participación minoritaria en la sociedad anónima? ¿Cuáles serían los ejemplos que me podrían dar? Para ver que está quedando algo. Profe, ¿cuál fue la pregunta que justo se cortó? ¿De qué forma la ley de sociedades anónimas protege a los accionistas minoritarios? Dándoles igual un porcentaje para que ellos puedan, eh, ¿cómo es la palabra? Para que ellos igual puedan tomar decisiones sobre la sociedad. Ya, muy bien, ¿verdad? Y por ejemplo, muy bien, Constanza. Concretamente, ¿de qué forma participan en la gestión de la sociedad? Una de las primeras cosas que pueden hacer los accionistas minoritarios es designar estos directores independientes que yo les mencionaba hace un ratito.
Entonces, en eso ellos sí tienen un peso grande, ¿no? En esta voto sobre sobre el directorio. ¿De qué otra forma nosotros protegemos a los accionistas minoritarios? ¿Sí? Los directorios independientes. Pero aparte de los directores independientes y directores independientes, para que se acuerden. Y cuando nosotros mencionamos directores independientes, también el comité de directores, que también es otro instrumento de protección de los, no solamente de los minoritarios, pero es uno de los elementos de contrapeso dentro de la ley de sociedades anónimas con este accionista mayoritario. ¿Algún otro ejemplo que se les pueda ocurrir de protección de estos accionistas minoritarios o del interés social? La responsabilidad fiduciaria que tienen los y las directoras de la ley perdón, de la sociedad anónima abierta con respecto a sus accionistas y con respecto al patrimonio, que yo les decía hace un rato. Existe una responsabilidad fiduciaria por parte de estos directores en el caso que la sociedad anónima abierta o las decisiones que tome el directorio produzcan un daño patrimonial no justificable o pareciera de que hubieran actuado solamente en defensa de los directores, perdón, de los accionistas que lo han escogido. Esos serían ejemplos concretos de en que la ley busca equilibrar esta presencia que tienen estos accionistas de carácter minoritario. Y por último, nosotros encontramos en las sociedades anónimas especiales que nosotros sabemos que estas pueden hacer o no oferta pública de sus valores, cualquiera sea el número o estructuración de estas. Sin embargo, en el caso de las sociedades anónimas especiales, lo que nosotros tenemos o lo que los hace especiales es que la misma ley determina que son especiales. ¿Alguien me podría leer el artículo 126 de la Ley de Sociedades Anónimas? El artículo 126 Sí, dice, la sociedad que la ley expresamente someta a los trámites que a continuación se indica se forman, existen y prueban por escritura pública. Obtención de una resolución de la comisión que autorice su existencia e inscripción y publicación del certificado especial que otorgue dicha comisión. Las escrituras públicas deberán contener, a más de las menciones generales existidas por esta ley, las especiales requeridas por las leyes particulares que las rijan. La comisión deberá comprobar que esta sociedad cumplen con las existencias legales y económicas requeridas al efecto para autorizar su existencia. Las resoluciones que revoquen autorizaciones concedidas serán fundadas y aprobada la existencia de una sociedad. La comisión expedirá un certificado que acreditará tal circunstancia y contenga un extracto de la cláusula del estatuto que determine dicho organismo, el que se inscribirá en el registro de comercio del domicilio social y se publicará en el diario oficial dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de la resolución. ya. Este artículo 100, bueno, todo el título 13 nos habla de las sociedades anónimas especiales, particularmente el artículo 126 me indica, y es lo que nosotros tenemos que entender cuando clasificamos las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas especiales son los que la ley expresamente somete a los trámites que a continuación se indican, es decir, los trámites que nosotros estamos viendo en este artículo 126. Tal y como lo vimos en las sociedades anónimas abiertas, sociedad anónima en general, se indica, estas existen, forman y prueban por escritura pública. Pero a estas sociedades anónimas especiales, además de este requisito, nosotros tenemos que agregarle que deben obtener una resolución de la CMF que autoriza su existencia e inscripción y publicación con un certificado especial que otorga esta comisión. Se entiende además este requisito especial que nosotros incorporamos, es decir, nosotros tenemos ciertos requisitos que se exigen a todas las sociedades anónimas.
pero particularmente a esta sociedad anónima especial le exigimos además una resolución especial de la CMF. ¿Por qué es esto? ¿O por qué razón nosotros tenemos este tipo de protecciones? Particularmente por el tipo de empresas de las que estamos hablando. Aquí en el PPT que yo les indico o que estoy utilizando para esta clase, me menciona algunas de las sociedades que nosotros entendemos deben regirse por este estatuto especial de la Ley de Sociedades Anónimas. Particularmente, nosotros encontramos las compañías de seguro, las compañías de reaseguro, las sociedades administradoras de fondos mutuos, las bolsas de valores y cualquier otro que determine la ley. Es decir, nosotros encontramos estas especiales que, por ejemplo, la AFP, se rigen por como un estatuto de sociedad anónima especial. Es por eso que además de todos los requisitos que nosotros ya conocemos de constitución, de la escritura, de la sociedad anónima, tenemos que incorporar aparte que estas deben cumplir con este especial reglamento que establece la Comisión o la CMF. Además, establece el artículo 126, para poder existir, deben cumplir con todos los requisitos que establecen además cada una de las leyes particulares que las rigen. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las AFP, entonces también deben regirse por lo que establece la ley que regula las AFP. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profe, ninguna duda. Ya. ¿Me puede leer el artículo 103 ¿De la misma ley de la misma o ley? del Sí. reglamento? No, de la ley. Artículo 103. La sociedad anónima se disuelve. 1. Por el vencimiento del plazo de su duración, si lo hubiere. 2. Por reunirse por un periodo ininterrumpido que exceda de 10 días todas las acciones en mano de una sola persona. 3. Por acuerdo de junta extraordinaria de los accionistas. 4. Por revocación de la autorización de existencia de conformidad con lo que disponga la ley. 5. Por sentencia judicial ejecutoriada en el caso de las sociedades anónimas cerradas. Y 6. Por las demás cláusulas contempladas en el estatuto. Particularmente este artículo 103 me habla de cuándo nosotros podemos entender se disuelve la sociedad anónima. Me habla en el caso, como primera causal que puede ocurrir con cualquier sociedad, en cuanto al plazo, si hubieran establecido un plazo de duración, que es bien interesante en el 113, en el número 2, porque me dice, por reunirse por un periodo ininterrumpido que exceda a 10 días todas las acciones en manos de una persona. En este caso, por la propia naturaleza de la sociedad anónima, si todas las acciones se vuelven a un socio controlador, debe cambiar su forma social esta sociedad. En cuanto particularmente ya no es una sociedad de muchas acciones y muchas personas, sino solamente de una persona que toma todas las decisiones por parte de la sociedad anónima. Debiera, por tanto, configurarse como alguna especie de sociedad unipersonal, como una empresa individual de responsabilidad limitada o como una sociedad por acciones. Por eso es que me habla de este periodo interrumpido de 10 días en que se encuentran todos en manos de un socio controlador, por acuerdo de una junta extraordinaria de accionistas que podría también decidir disolver la sociedad por la revocación de la autorización y particularmente cuando me habla de la revocación de la autorización de existencia de la sociedad, les recuerdo que dentro de la nueva reglamentación del decreto ley 211 que regula la libre competencia en Chile, se establece que una de las sanciones que se pueden generar por haber cometido algún ilícito anticompetitivo es el que pudiera eventualmente eliminarse o revocarse la autorización de existencia de una sociedad anónima o revocarse incluso la existencia de la persona jurídica porque se cometen estos tipos de ilícitos. Hasta el día de hoy todavía, según entiendo, no se ha ocupado esta sanción, pero existe. Por sentencia judicial ejecutoriada en el caso de las sociedades anónimas cerradas, que eventualmente también podría decidir el término de esta sociedad, y por cualquier otra causal que pudiera establecer el estatuto, y esto en virtud del principio de la autonomía de la voluntad que revisábamos en clases anteriores. Le voy a pedir ahora que nos tomemos 15 minutos, voy a cambiar a otro apunte y voy a cerrar la ventana porque hay mucho ruido. Entonces nos vemos a las 12. ¿Les parece? Profe, ¿puedes subir Diga. el PowerPoint, por favor?
el que... Sí, pero no lo pueden ocupar para estudiar porque no es suficiente, porque dije más cosas. No, no, pero para tenerlo de base. Sí, sí, sí. Y les voy a subir el otro, que tengo otro más. Ah, ya, gracias. Te lo subo ahora. Ya nos vemos. Voy a cortar este y lo vuelvo a llamar. Ya, profe, gracias. Chao, nos vemos.